sou a Clara, sou doutoranda da UFPR de Estudos Linguísticos e orientanda da professora Maria Cleci. Hoje eu estou com o professor Juan e a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória do prof que veio nos visitar. E eu queria saber primeiro, prof, um pouquinho do teu percurso de pesquisa, como você chega na análise do discurso e quais são os referenciais teóricos que te acompanham nesse trajeto. Então, em, ah, voy a hablar en español, ¿tá? Todo bien? Sí, que para entender un poco cómo yo trabajo en análisis del discurso, creo que primeramente tengo que decir cómo yo pienso que son las lenguas, las culturas, las ciencias, las disciplinas, las corrientes teóricas. Yo todo eso lo veo como recursos, no pienso que pertenezcan a nadie. Ninguna lengua pertenece a nadie, ninguna ciencia, ninguna teoría pertenece a nadie. Hay autores, claro, y no puede olvidar que cuando está citando o hablando de una teoría, decir el autor, pero no que sea el propietario de esa teoría. La persona que consiguió sistematizar eso, eh, definir, introducir conceptos, métodos, pero una vez que lo produjo ya no es suyo. Entonces yo me siento autorizado a a considerarlo como un recurso que está a mi disposición, a la disposición de todo el mundo, y cada uno es libre de coger lo que quiere, de cualquier forma de saber. El saber, así como es de la humanidad, no pertenece a nadie. Entonces yo en las teorías lingüísticas, porque enseño semántica, enseño pragmática, enseño análisis del discurso en lengua francesa sobre la lengua francesa. Y claro que enseño teorías con todos sus autores y insisto mucho cada vez que presento un concepto, una teoría, un método, siempre indicar claramente quién fue la primera persona que consiguió sistematizar eso. Que no significa tampoco la persona que lo inventó, porque sabemos que nadie inventa nada así de cero, sino siempre se parte de un anterior. Entonces, claro que me esfuerzo mucho y mis alumnos lo saben. Siempre que hablen cualquier cosa tienen que decir su autor correspondiente, pero están autorizados a usar en los trabajos todos los autores y todos los conceptos que están a su disposición. Y entonces pues yo hago igual, claro que yo hago eso y por eso pienso que es bueno. No, mm, más bien me gusta considerar todo lo que se trata de en teoría, por ejemplo, del análisis de discurso, yo más bien pienso siempre en el sentido de ciencias del lenguaje. Y entonces, aquí en Brasil observé que hay como dos Brasiles. Sim. Está en análisis del discurso, ¿vale? Y casi que puedo hacer el mapa, ¿eh? Sim. Casi que puedo ver. Entonces están los seguidores de Pesce y los seguidores de Bakhtin. Y entonces yo no tengo ninguna reserva para usar a los dos si llegado el caso, ¿eh? Si veo que me sirven, pues lo uso. No quiero decir como antes, no es mezclarlo, pero bueno, que si lo mezclo es que ya estaban mezclados ellos también inicialmente, ¿sabes? Que no, lo que no puedes hacer es confundir una teoría Sim. con otra, pero si no las confunde puedes usar. Y entonces yo en mis clases, para abreviar un poco, en mi clase yo enseño pues todas las aproximaciones posibles al discurso. Tengo la suerte de que yo puedo construir mi clase con los contenidos que yo quiera, lo que yo piense que es bueno para los alumnos. Y entonces empiezo con la parte, digamos, la aproximación más fácil, pienso yo, para los alumnos, la manera en que más fácil pueden introducirse en el análisis del discurso. Entonces empiezo con la aproximación sociocomunicacional de Chagotot. Después de ese, si me acuerdo bien, pasamos a la aproximación arqueológica de Foucault. Luego estudiamos, que es el más difícil, Péchet, los pongo en medio del curso,
Empiezo como digamos fácil, así va cada vez más difícil y luego voy reduciendo la dificultad porque es verdad que Péchet, sus textos, si cuando se leen en francés, son muy oscuros. Su forma de escribir es oscura. Hay mucha honestidad en su manera de escribir, o sea, yo lo admiro mucho, aunque no sea mi autor más favorito, digamos, pero él siempre estaba revisando también su teoría. Y también importante destacar que él no trabajaba nunca solo, o sea que él era bastante dialogante, pero luego en su teoría mejor no quedaba tan reflejado ese, o tan claramente reflejado. Pero él dialogaba consigo mismo también, incluso, yo pienso, ¿eh? Es mi lectura. Y entonces, pues, el resultado es que su discurso casi siempre es muy oscuro para los alumnos. Hay que decir que yo enseño en grado, no en Sim. posgrado. O sea, el análisis de discurso lo enseño en grado, también lo enseño en posgrado, pero ya desde el grado, que es en tercer año de 4, ya tienen ese curso de análisis del discurso, es la primera vez. Entonces, por eso es que organizo de forma didáctica así. Después de eso estudiamos Bakhtin, que es una aproximación sociológica, podemos llamar así. Y luego termino con Dominique Manguenot, que es una aproximación enunciativa. Principalmente, bueno, estoy simplificando todas las cosas, claro, pero un poco para no hablar demasiado. Y para los estudiantes, esas teorías de Dominique Manguenot son más accesibles. También mm, están más claramente, claro que ellos tienen que leer en francés. Es que está esa Sim. complicación añadida. Son alumnos Sim. españoles o de otros países de Europa, no necesariamente franceses. Na graduação, lendo em francês, teorias da análise do discurso. Exacto. Entonces tengo que escoger mucho la lectura porque quiero que lean exactamente Sim. lo que dijeron. Claro que Péchet hoy en día en Francia yo creo que nadie lo lee prácticamente nadie lo cita. Es muy poco conocido hoy. Hoy sobre todo se trabaja en ese análisis de sociocomunicacional y enunciativa. Y es por una ventaja, yo pienso. Y no sé si estoy hablando demasiado. La cosa es que se diferencian, básicamente hay dos maneras, en realidad todo se puede reducir en dos análisis del discurso, yo pienso, en función de cómo se considera el sujeto. Y entonces Sim. si consideramos el sujeto como Péchet, un sujeto sujetado, ¿no? Él decía un sujet assujetti, un sujeto que no es nada libre, ¿m? En confrontación, cuando sale en su teoría, en confrontación con las teorías de la enunciación, las teorías de la pragmática, donde, claro que no se habla de sujeto, se habla de locutor o enunciador, y la representación en el imaginario de la enunciación y de la pragmática es que esa persona que habla, pues habla y no es hablada. Y quiere decir que puede escoger lo que dice, también puede escoger lo que no dice. Sabemos que en análisis del discurso no se escoge ni lo que se dice ni lo que no se dice, pero había esa idea que estaba circulando en Europa en ese momento, en Francia particularmente, y entonces que imaginaba un locutor que era capaz de decir infinitas cosas y de crear nuevos enunciados. Y, y entonces en ese contexto que Péchet dice que el sujeto pues está sujetado y es hablado. Entonces, bueno, no todo el mundo en análisis del discurso conseguimos aceptar eso, porque es un poco aceptar esa esclavitud, por decirlo así. Estoy hablando así de forma un poco brutal, pero bueno. Um, Hay entonces otros análisis del discurso que piensan el sujeto como posicionado. Es decir, el sujeto Sim. sabe que está sujetado, sabe que hay unas condiciones que determinan lo que dice, sabe que el discurso retorna de todas formas, ¿eh? Pero si uno es consciente de esos condicionamientos, entonces puede tomar posición. Y esa posición se toma en una situación de interacción con el otro. Y entonces ahí que aparece, digamos, que se ve la importancia de esa aproximación sociocomunicacional, donde tiene otra persona sobre la que tú tienes que influir de alguna manera para conseguir algo. Y tú sabes, conoces todos los mecanismos del discurso y entonces puedes tomar una pequeña posición y decir, vale, sabiendo esas condiciones, yo puedo
tengo un pequeño margen de libertad, es mínimo. Y también dentro de, claro, una, como digamos, unos paquetes de posibilidades, una condición de posibilidad incluso de tomar posición. Pero aunque sea un margen mínimo de libertad, pues uno se aferra. Yo me aferro a eso. Por eso que no me gusta tanto, si pensamos Péchet, sobre todo en ese, basándonos en ese concepto de sujeto, claro que él se interesaba por los automatismos, principalmente. Y me resisto un poco. Entonces me gustan más esas otras teorías que dan un mínimo margen, por lo menos, de libertad en esa forma de posicionamiento y que para ello tiene que considerar pues, el pacto de comunicación, tiene que considerar la situación, tiene que considerar mm, eh, básicamente la situación de enunciación. Sim. Pensar quién es el otro y quién eres tú. Y entonces, pues, en mis trabajos suelo usar principalmente el análisis del discurso de base sociocomunicacional o A enunciativa. iniciativa, sim. E me parece, prof, que você desenha o seu caminho de ensino, da docência, né, quando você conta da experiência da graduação, mas também de investigação, como você faz as suas pesquisas e as suas reflexões. Há muito tempo você vem desenvolvendo atividades junto com o grupo de circulação de discurso e você também tem algumas relações com o Brasil. Você pode contar um pouquinho como você tem Sí, trabalhado nessa relação internacionalmente, lá no contexto da Europa, mas também como são essas parcerias aqui sí, com o Brasil? claro que sí. Entonces, primeramente, yo como profesor del departamento de francés, claro que estaba más orientado a, a colaborar, a compartir, a trabajar con colegas europeos, sobre todo de habla francesa, obviamente, porque, en fin, también estaba condicionado por mi departamento, en el sentido que si yo quería organizar cualquier actividad, tipo un coloquio, un congreso, no sé, una publicación, tenía que contar con personas de habla francesa para poder tener los financiamientos, la financiación. Y entonces, pues, al poco de terminar la tesis doctoral, empecé a mirar un poco como dónde podía encontrar a personas con las que compartir mi trabajo. Y el nacimiento del grupo CD, yo creo que vale la pena contarlo, porque es una cosa Por favor. muy singular en Europa, muy conocidos, y, y pienso que debe ser singular también porque viajé por varios países también fuera de Europa y no encontré hasta el momento, creo, nada parecido. Y fue así. Fui a un coloquio de lingüística en Bruselas y allí me encontré, me había citado previamente con dos profesoras belgas. Una trabajaba en Bruselas, la otra trabajaba en Oxford. Y entonces no nos conocíamos, pero trabajábamos en, en el problema concretamente de lo que llamamos el discours rapporté, que es como la cita de discurso, colocación es, no sé cómo llaman, ¿no? Es como, bueno, cuando uno cita las palabras de otra persona, As ¿vale? citações. Las citaciones. Entonces nosotros teníamos en común ese interés por el discurso referido Uhum. o discours rapporté. Entonces nos reunimos, vimos cómo cada uno trabajaba y simpatizamos. Entonces luego vinieron para Cádiz y ahí concebimos el grupo CD. Lo llamamos circulación de disco, Quando? circulación de creo que en 1998, Sim. creo. Entonces pensamos un grupo así, pero claro, éramos jóvenes, no teníamos financiación y pensamos, bueno, pero podemos igualmente hacer un grupo. Y entonces hicimos un grupo que se llama Informal. Sim. Entonces no tiene sede en ningún sitio y tampoco tiene financiación nunca. No tenemos que dar como esos relatorios finales, Sim. ¿no? De lo que hacemos, sino hacemos lo que queremos, cuando queremos, como podemos. Pero resultó que organizamos un primer coloquio en Bruselas y era la Universidad de Bruselas quien organizaba, quien financiaba ese coloquio concretamente. Sim. ¿Vale? No el grupo CD, sino el coloquio. Y entonces, pues, ese coloquio funcionó muy bien y vinieron muchos especialistas mm, de estos muy reconocidos en Europa del análisis del discurso y en particular, claro, era sobre, en ese momento estudiábamos el discurso apostera, las citaciones,
en relación con las fronteras. Era un punto de vista más lingüístico. Las fronteras lingüísticas, pero también la- cualquier tipo de frontera. Sim. Ahí trabajamos mucho el concepto de frontera y claro que en lingüística también. É uma rede de pesquisadores para Es. análise do Y entonces ahí discurso. esa parte internacional mía estaba dedicada sobre todo en el ámbito europeo o sobre todo francófono. Sim. Después de ahí, en Francia, en 2011, yo estaba como profesor invitado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinares y Transculturales de Besançon, de la Universidad de Franche-Comté, y ahí conocí a una profesora brasileña que trabajaba allí, Eliane Collet, con quien establecí en fin, usted llama una parcería, así tipo, bueno, una colaboración. Hicimos varias cosas juntos. Y ella organizó en ese tiempo que yo estaba allí en Besançon, organizó un coloquio al que fue invitada Amanda Scherer Ah, de, que legal. de la Federal. Y entonces yo conocí a Amanda Scherer allí, porque ella era profesora de francés, ella habla francés muy bien también. Y así que, bueno, también simpatizamos así rápidamente. Entonces, a partir de ahí empezamos también esas colaboraciones con la Universidad Federal de Santa María. Y vino a Cádiz, yo fui a Santa María y estuve 3 meses en Santa María, invitado en el Laboratorio Corpus, con una beca del gobierno español Sim. y una beca senior, Para ficar um período em tres Santa meses Maria. dentro del laboratorio. Y claro, ahí conocí a Clesi, que fue allí para participar, porque ya estaban organizando un CELSUL en ese momento, no sé cuál era el número 10 o no sé cuál. Y conocí a Berly, conocí, bueno, mucha gente con los que sigo en contacto. Y, y también conocí a Gloria Di Fanchi, que estaba en el CELSUL. También simpatizamos, también empezamos a trabajar juntos, con ella varios números de la revista electrónica y también hubo un intercambio de estudiantes de doctorado que venían. Entonces el primer doctorando que vino a Cádiz con la Fundación Carolina, bueno, ahora no me acuerdo si era doctorando o era postdoc, era de Minas Gerais, ahí yo no conocía a nadie, no sé cómo él llegó, pero él estaba con una beca de la Fundación Carolina y él iba a pasar un tiempo con Dominique Manguenot en París. Él estudiaba los discursos diplomáticos y quería pasar otro tiempo conmigo. Así que fue mi primer doctorando, o ya no me acuerdo si era postdoctorado, de Brasil, que vino a Cádiz y se quedó un tiempo en mis clases, participando en las actividades que yo hago. Pero a partir de ahí ya cada semestre llegó alguien. En fin, la verdad, esa es la parte que más me alegra de mi trabajo. Eu acho que o Brasil é muito grande, né? Em extensão e em formas de pensar. E aí a gente tem pessoas pensando a mesma coisa de formas muito diferentes. A gente conversou um pouco sobre isso, né? E me parece que, como você gosta do diálogo, você acaba circulando, tanto por conviver com muitas pessoas, mas também aprender muito do que essas pessoas levam até você, né, prof? Con certeza, estoy siempre aprendiendo, mi disposición es siempre vengo para aprender. E eu tive a oportunidade de ouvir de você nessas ocasiões muito o nome do Paulo Freire, né? A gente conversou que eu tenho uma aproximação afetiva muito grande com o Paulo Freire. E aí eu queria saber um pouco, não só como Paulo Freire ecoa no seu pensar a língua, as ciências da linguagem, mas o mundo, né? Porque ele tem um papel bastante transformador. E ¿Eh? Entonces, mira, de Pablo Freire, sobre todo, claro que hay muchas cosas interesantes y daría para hablar mucho tiempo, pero el concepto que yo adopté como para mí, sabe que yo también lo veo como un recurso y yo cogí para mí, fue el de boniteza. sim, Ese, me gusta mucho porque es que solamente la palabra ya da para pensar mucho, ¿eh? Porque no dijo belleza, sim. claro que más que boniteza, bonito que está en la raíz, ¿no? Pero también está lo bueno. Pero yo esa boniteza no lo entiendo como lo bueno en el sentido, no sé, canónico, ¿no? Así, axiológico de lo bueno y lo malo, sino lo que es bueno para cada uno. Uhum.
y también ese lado estético de lo bonito me parece también importante para enseñar. ¿Eh? Va con, ¿sabes? Yo era un alumno, típico alumno que nunca quería ir a la escuela, ni al instituto de secundaria, a mis clases, ni tampoco quería ir a la universidad. Fui, hice todos esos estudios, Sí. hice estudios de doctorado, lo hice todo, pero siempre, nunca, en todas las ocasiones nunca quería estar en clase. Entonces, bueno, al final fui profesor. Y entonces pensé, bueno, yo no quiero tener alumnos como yo, que no querían venir a clase. Luego de ahí mm, eh, me encontré con ese concepto de boniteza y claro que me encantó. Pero yo lo veo también en ese lado estético que algunas personas no quieren verlo, ¿eh? Porque yo, bueno, cuando me aprovecho de un recurso, lo adapto a mí, a como yo lo veo. No sé, no puedo evitarlo, ¿eh? Entonces, para mí es lo bueno, es lo bonito, en el sentido de también lo estético, pero no dentro de unos cánones, ¿sabes? Que estén impuestos. No es lo bueno dentro de lo que consideramos hegemónicamente como bueno, sino bueno dentro de una diversidad de cosas buenas. La cosa es que dentro del aula haya belleza, pero más que belleza haya boniteza. Entonces la suerte es que yo puedo adaptar los contenidos de mi curso. Y si veo que necesito más tiempo para, no sé, por ejemplo, Pesher, pues le dedico más tiempo. Y a lo mejor pierdo la oportunidad de enseñar otro, pero quiero que cada lección, cada tema, se integre bien y, y hasta que no pasa eso, no voy al siguiente tema. Y claro, requiere mucho tiempo hacer que el alumno participe, que se comprometa, que sienta, porque en ese olvidaba, creo, digamos que el eje que articula toda esa pedagogía que yo he ido, ¿sabes?, recuperando de aquí y de allá, es lo que llaman gentle teaching, ¿sabes?, que Sim, como ensino gentil. gentil. Y ahí, de ahí aprendí y aplico, porque las herramientas que se dan con el constructivismo son herramientas tecnológicas, no hace falta que sean nuevas tecnologías, pero son tecnológicas. Pero las herramientas que yo considero a partir de ahora son estrictamente humanas, es decir, las manos, los ojos, um, no sé, el cuerpo, ¿sabes? Entonces, incorporo eso también en mi clase. Y claro que eso lleva un tiempo enorme, porque no basta solamente enseñar un concepto, sino hay que trabajarlo teniendo en cuenta todo eso, crear ese ambiente de no castigar el error. Sim. Cuando enseña, hace tiempo que ya no enseño francés como lengua extranjera. Enseño en francés, pero no como lengua, pero nunca enseñé el francés mm, en plan castigando el error. Al revés, siempre me pareció el error como una fuente de, de ideas y de aprendizaje. Entonces va en ese sentido de crear un ambiente amable, un ambiente bonito, bonito en el sentido de Freire, más con esse lado Uhum. estético também. Ai, prof, eu agradeço muito. Eu Hum, acho que essa conversa aqui, ela começa na análise do discurso, ela caminha para um percurso muito bonito. A gente poderia estar num jardim tendo essa ah, conversa e ela Estaría. teria Bueno, esse he resultado. intentado provocar un poco, no, tampoco se tome muy en serio lo que he dicho, porque, o sea, mejor he dicho cosas que no, después no voy a estar de acuerdo, pero Tudo bem. A gente conversa novamente daqui a um ano e daí você eso, conta o que mudou. eso, siempre estoy cambiando, la verdad. Pues Obrigada, prof. Foi nada, ótimo. nada, yo que agradezco.